acostumbrada quizás cuando predicaba, las primeras veces que prediqué, a predicar, éramos 3 o 4. Entonces para mí era más fácil. Así que bueno, voy a pedir que esté abriendo su Biblia en San Juan. San Juan 1. Voy a hacer una oración por esta palabra que en estos tiempos estamos viviendo. Quería compartirla. Vas a tener que desactivar los wifi porque en los celulares, así se puede ver en vivo, ¿no? Bueno, voy a orar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque es un privilegio compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio que nos hayas escogido, Señor, a cada uno de nosotros para proclamar, Señor, tu salvación, para proclamar, Señor, la vida eterna para aquellos que la necesitan. Gracias porque es un privilegio estar en tu casa, donde sé que hay muchas personas quizás están en las calles, en los hospitales, en las cárceles, Señor. Gracias porque es un privilegio gozarnos, Señor, gozarnos en tu presencia, poder adorarte, tener la mente clara, Señor, para servirte, para poder estar con nuestra familia. Gracias, Padre, porque es un privilegio tan grande y tan maravilloso que muchos, muy pocos, entienden la capacidad de amar, la capacidad de pensar, de abrazar, de poder estar con la familia. Es lo más lindo que hay. Gracias, Espíritu Santo, porque es un privilegio, Señor, estar en tu casa en esta tarde. Te pido, Señor, que estés tomando el control, el dominio, Señor, de todas las cosas, que todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera, Señor, entrar en esta atmósfera, lo echamos fuera, Padre, para que tú, Señor amado, hables, Señor, con tu palabra, que es viva y eficaz, que es poderosa, que tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo, Señor, de los corazones en esta tarde, que seas tú ministrando, Señor, aún a través del Facebook, que sea tu presencia, Señor, traspasando la pantalla para que toque las vidas, Señor, de aquellos que nos están mirando, de aquellos que necesitan una palabra de vida, de aliento, Señor, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo, Señor, entrando a los hogares, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y ahora sí, San Juan 1, versos 3 y 4 voy a leer. Están todas las niñas sentadas, ¿no? Ninguna está afuera. Gloria a Dios. Me falta una. Ok. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Señor, me trae esta palabra. Mostraba que todas las cosas son hechas por el Señor. Desde el principio de la creación, Dios creó. Todas las cosas son hechas por Él. Que nada se le escapa, ¿no? Dice su palabra que todo fue hecho por Él. Entonces el Señor en esta tarde quiere hablarnos de que Él tiene el control absoluto de toda situación, que Él, así como decidió crear el cielo y las estrellas, la tierra y el mar, así como creó todas las cosas, nos creó a nosotros, tiene la gobernabilidad y el control absoluto de toda situación. Y muchas veces nos olvidamos
que de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Dice que cuando el Señor quiso hablar en Génesis, quiso hablar, crear los peces, le habló su creación al mar y le dijo: produzca las aguas seres vivientes. Y cuando lo quiso hacer en la tierra, en la vegetación para los árboles, habló a la tierra y le dijo: crea árboles. O sea que a su creación le habló y empezó a crear, ¿verdad? Ahora al hombre no le dijo ni a la tierra, ni al mar, ni a los cielos. Asimismo, ¿sí? Asimismo dijo que serán hechos semejanzas de él, del Señor. Miren qué loco, porque el Señor no agarró cualquier cosa que estaba dando vuelta para darnos vida, ¿no? Sino que realmente desde sí, desde Él mismo nos creó a nosotros, a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos creen que somos imagen y semejanza de Dios? Algunos dicen, bueno, me debe faltar un poco. A medias, a mitad, 3/4, va queriendo. Pero el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. El pez pertenece al agua, amén. El árbol le pertenece al cielo, al suelo y a la tierra, y el hombre le pertenece a Dios. Todas las cosas son creadas por Él, todo es hecho por Él, pero nosotros le pertenecemos a Él. Él fue nuestro gran creador, amén. O sea que si usted saca el pez del agua, ¿no? Se muere. Si usted arranca el árbol de raíz, se seca. Y si usted se desconecta de Dios, se muere espiritualmente. Se seca por dentro. Lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde es que necesitamos saber que somos creación divina del Señor y que dependemos de Él. Pero lo más loco es que aprender que sin Él no somos nada. Quizás lo tenemos de teoría, lo tenemos algo que decimos siempre, ¿no? Como un cliché. Sin Él no somos nada. Pero realmente cuando entendemos que todo le pertenece, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida en general le pertenece, empezamos a entender que si nos desconectamos de Dios, nos secamos, nos morimos espiritualmente. Porque el Señor es nuestro entorno natural. Aún no sabemos cuál es, nosotros como creyentes buscamos de Dios, pero hasta el ateo, cuando necesita una oración, busca de Dios. Aún le tienen que creer a alguien y a algo. Hay gente que le cree a Buda, que le cree, pero a algo le tiene que creer, a la Virgen. Pero somos, por naturaleza, como su creación, le debemos creer en algo. Y el que es ateo, que te dice yo no creo en nada, pero te puedo asegurar que cuando está en un hospital y cuando necesita de Dios, va a creer porque realmente sabe que hay algo superior que lo puede, porque es algo que vive dentro nuestro. Amén. Fuimos creados para vivir en la presencia de Dios, buscando, dependiendo de Él, sostenidos por Dios. Pero muchas veces no entendemos que el Señor, ¿no?, es el que realmente tiene el control absoluto. Y en San Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tremendo lo que el Señor nos está hablando a través de la parábola de la vid. Que sin Él nada podemos hacer. Él es la vid. Él es el que nos da la vida. Es el que tiene el control de toda situación. Fuera de mí nada vas a poder hacer. Nada te va a resultar como querés. Nada te va a satisfacer.
porque solo en mí hay plenitud de gozo, solo en mí hay paz, ¿sí? Entonces el Señor en estos tiempos me hablaba con esta situación que vivimos con este joven, que el hombre apartado de Dios experimenta un vacío tan grande, tan profundo, tan difícil de llenar muchas veces, que la gente y la sociedad te lleva puesto a hacer cosas y te vas alejando de Dios. Porque cuando vos creces, lo primero que hacían era te bautizaban cuando vos tenías 1 año, o sea que la creencia de Dios ya estaba establecida. La mayoría eran católicos, ya estaban bautizados desde el año, había una creencia espiritual que se habitaba en las casas. Pero cuando uno va creciendo y a medida que fue pasando el tiempo, se fue perdiendo. Y lo que vos creías de chiquito que era, cuando creciste entendiste que no era así. Pero así mismo esa conexión con Dios estaba, aún desde pequeños. Y hay vacíos en nuestra vida, a medida que vamos creciendo, que no hay nada que lo pueda llenar, solamente el Señor. Porque para Él, para eso fuimos creados, por Él y para Él. A veces lo queremos reemplazar esos vacíos pasando el tiempo con amigos, con personas, a veces con el trabajo, con las actividades, esos vacíos que realmente te hacen sentir seco, seca, vacíos que por más que estés viniendo a la iglesia, los llenás con trabajo, con actividades, con religiosidad, porque venir a la iglesia no te establece como que realmente uno está pasando en la presencia del Señor, que realmente se está estableciendo en Dios. Venir a la iglesia a veces es también pasar el tiempo, y esos vacíos no son llenados, porque no entendemos que nosotros le pertenecemos a Él. No entendemos que cuando estamos vacíos, el único que puede llenar esos vacíos familiares, emocionales, es el Señor. Y aún en la juventud. Hoy la juventud está perdida, hoy la juventud está desconectada, ¿no?, de la realidad, porque a veces vive mucho en el celular, en las redes sociales. Vemos que realmente hay mucho vacío. Los han dicho, han hecho científicamente, está comprobado que la familia ya no se sienta a la mesa y le pregunta cómo está y qué hiciste en tu casa y esas cosas. Están todo el día con el celular. Y mis hijos el otro día fueron a la casa del abuelo y me dicen, están todo el día con el celular. Se levantan con el celular, se acuestan con el celular. Eso porque están en la casa del abuelo. Porque si están en casa, chao celular. Porque se pierden en la realidad. Y muchas veces nosotros como adultos no nos damos cuenta que ellos empiezan a presentar esos vacíos. Sentate, Zaira. Ahí está. Siéntense, así escucho. Hay que empezar a entender que hay vacíos que nos pasan desde chiquitos hasta que crecemos y que los dejan, y cuando crecemos estamos ocupándolo por otras cosas. Hay gente que empieza con el gimnasio y agarró el gimnasio y está todo el día y la vida con el gimnasio. Yo conozco personas que estaban en la iglesia, que cantaban, que adoraban a full en la iglesia. Cuando dejó de congregar, empezó a ir al gimnasio. Entonces su vacío lo llenó en el gimnasio. Porque estamos vacíos y en algo hay que llenarlo. Pero no dejamos que Dios llene esos vacíos. Ponemos otras excusas en primer lugar. Entonces el Señor me hablaba de este tiempo, de esos vacíos, y son cosas momentáneas, que es algo temporal. Porque el trabajo, los momentos de felicidad, los momentos, los logros, lo que vos hagas para llenar esos vacíos, o las personas, son momentáneas. Muchas veces, y se lo digo, yo una vez se lo dije a mi hermana, me dice, vos sos extraterrestre, pero yo dependo de Dios. Yo sé que si mis hijos crecen,
se van a ir y van a volar. Y hay padres que se agarran de esos hijos y no los dejan volar por miedo a quedarse solos, porque hay un vacío que solamente lo llenan los hijos. Y a veces pasa que las personas llenan esos vacíos. ¿Qué pasa cuando la persona no está? Cuando la persona se va al cielo, cuando la persona crece, esos vacíos vuelven a quedar, porque solamente Dios puede llenarlo. Entonces es algo momentáneo, es una felicidad simulada, porque es algo que se disuelve. Solamente Dios puede llenar esos vacíos. Por eso necesitamos permanecer conectados con Dios. Y no como un acto religioso de venir a la iglesia y congregar, sino realmente sentir que Dios está en todo tiempo. Sentir que le pertenecemos a Él. Que no hay vacío que Él no pueda llenar, ni dolor ni angustia que Él no pueda sanar. Que no necesitamos de un trabajo, de venir solo a la iglesia, de cantar, del trabajo, sino de Dios, que necesitamos todos los días y todo el tiempo del Señor. Porque a veces es un acto religioso venir a la iglesia, pero no nos llenamos de Dios. ¿Me explico, no? Hasta ahí. Amén. Y Él es nuestra fuente de vida. Así como le dijo a la samaritana: yo soy tu fuente de vida. La fuente vital es Cristo. Es como un celular. Vos el celular lo necesitas para llamar, para mandar WhatsApp. Vos lo ponés y se te deja sin batería el celular. Tenés que enchufarlo y cargar la batería. El cargador va a seguir siendo el cargador, pero el celular sin batería no es nada. Y así mismo nos pasa con el Señor. Vamos a poder andar, vamos a poder hacer hasta que se nos gaste la batería y tengamos que venir a la fuente para recargarnos. Y todo el tiempo necesitamos recargarnos espiritualmente del Señor. Y lo más loco y más que el Señor me decía, que el enemigo sabe cuál es el verdadero peligro del ser humano. El enemigo sabe cuán valiosos son, cuáles son tus debilidades y por qué y para qué te quiere destruir. Al comienzo, al principio, ¿no? El Señor creó a Adán y a Eva, pero cuando la serpiente vino a hablarle a Adán y a Eva, no las destruyó por completo. Solamente le habló. Y a la creación de Dios usó una estrategia para separarlos de Dios. Atacó ¿qué? La relación con Dios. Lo primero que ataca el enemigo es tu relación con Dios. Cuando vos estás vacío de Dios y lo llenás con cosas terrenales, con cosas ligeras y momentáneas, el enemigo toma ventaja de esa debilidad. Y lo primero que hace es atacar tu relación con Dios. Lo primero que hace es traerte dudas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me va a responder? Porque lo primero que le infectó a ellos fue la duda, la autosuficiencia. Les enseñó, no los destruyó de una, porque si quería destruir a la creación, lo hubiese destruido desde ese momento, pero en realidad lo que quería era confundirlos. Es una estrategia para que se alejen de Dios, porque sabemos que sin Dios no somos nada. Pero lo que no sabía la serpiente es que Dios jamás los dejó. Sí los sacó, ¿no?, de ese lugar hermoso y le dio la potestad de tener pensamiento y dominio propio, de pensar, pero no se alejó de su creación. Él creyó el enemigo que los había separado, pero no fue así, porque el amor de Dios es mucho más grande del que nosotros podemos creer e imaginar. Pero las estrategias que usa el enemigo cuando estamos en debilidad, cuando nos sentimos lejos de Dios, empieza a atormentarnos, a sentirnos débiles, lejos, a dudar de Dios y distorsiona la palabra.
distorsionan lo que Dios quiere para tu vida. Porque muchas veces el enemigo viene con esas estrategias. Usa personas, gente, pensamientos de duda y empieza a distorsionar la palabra cuando a vos te dice el Señor: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira, a ver si estás solo y estás sola. ¿Cómo viene a quererte confundir y a distorsionar lo que Él prometió y estableció que iba a hacer? Tú y tu casa le servirán al Señor. Es una promesa que Dios estableció. Pero ¿cómo viene el enemigo a decirte qué va a cambiar tu familia? Estás perdiendo el tiempo. Deja de orar porque no va a pasar nada. Cómo el enemigo es astuto y empieza a separarte de lo que Dios quiere para tu vida. Un pez fuera del agua deja de respirar y se muere por sí solo. No necesitas matar al pez, lo sacas del agua y muere. Lo mismo pasa con el árbol. Lo sacas, no necesitas agarrar y cortarlo todo. Le sacas la raíz, separás de la tierra y se seca. Y así somos nosotros en Dios. Sin Él nos morimos. Sin Él nos secamos. Sin Él, sinceramente, nos sentimos vacíos, lejos. Y un creyente desconectado de Dios pierde su propósito. Un creyente desconectado del amor y la presencia de Dios pierde fuerza. Se desconecta de su esencia, de aquello que le da vida, aquello que lo hace levantarse por las mañanas respirando. Por eso digo que es un privilegio hoy en día tener la capacidad de pensar, de saber qué te vas a poner, qué vas a comer, en qué querés gastar tu dinero. Porque hay muchos que están en las cárceles, en los hospitales, así como este niño de 17 años, que quizás el enemigo fue astuto para entrar en su vida y hoy quizás no tiene esa capacidad. En vez de poder estar disfrutando de su familia, de su entorno, de su bienestar, está en un hospital. Y lo hablo porque hay muchos jóvenes de tal manera. A mí me pasó. Yo cuando tenía eso le contaba a mi esposo, yo vi a mi mamá en un neuropsiquiátrico. Yo vi como mi mamá se desconectaba de la realidad y no es muy agradable lo que sufría. Y no podía disfrutar de su hija, no podía disfrutar de su entorno, porque su mente estaba perdida. Entonces el Señor hoy nos quiere enfocados en lo que está queriendo para nuestras vidas. Y muchas veces perdemos el enfoque y el enemigo toma esa ventaja. Su táctica principal no es solamente acusarte por tu pecado y sacarte del propósito, sino distraerte. Es una distracción constante. Te perdés de lo que Dios quiere para tu vida. Muchas veces pasa que en el trajín de la vida te distraes y eso el enemigo toma ventaja. Te debilita espiritualmente a través de la distracción. Te tiene entretenido, como una marioneta, desenfocado, totalmente desorientado de lo que Dios quiere. Y de ahí toma ventaja. Porque cuando vos estás, no es que sos débil en la fe, estás desconectado con Dios. Estás totalmente distraído o distraída de lo que Dios quiere. Empezás a hacer lo que vos querés, lo que vos tenés ganas y a desenfocarte.
Pasa con los problemas, hermano. Cuando uno tiene problemas, se enfoca en ese problema y lo único que está es ese problema. No mira más allá de otra cosa. Y lo que el Señor a veces nos enseña es que nos desenfocamos de lo que Dios quiere por entretenernos, porque el enemigo hace que nos entretengamos en ese problema. Decir, Señor, te entrego, es tuyo, hacete cargo, es tu problema, yo soy tu creación, ellos son tus hijos, yo me voy a poner en tus manos y que tomes el control y dejas que Dios actúe. ¿Por qué no pasa? Porque vos el problema lo llevas acá a él, a desenfocar, lo llevas para acá, lo llevas para allá, lo llevas al baño, lo llevas al trabajo. Entonces pasa que empezamos a sentirnos distraídos y cansados porque el enemigo nos tiene de un lado para el otro. Y lamentablemente la sociedad ayuda, el noticiero ayuda a que nosotros necesitamos esa distracción. Porque no dejamos que, si Dios te dice a vos, quédate tranquilo, no te preocupes por mañana. No te afanes por el mañana, porque yo estoy en control. Y mañana qué voy a hacer, y seguramente no me va a alcanzar, y ya te distrajiste, te desenfocaste de lo que Dios te dijo que iba a hacer. No te preocupes. Así el enemigo toma ventaja. Y a veces, en cosas, personas, llevamos una vida vacía. Y lo llenamos con cosas, a veces hasta materiales. Vieron que hay gente que compra cosas como para sentirse satisfecho o satisfecha. Hay personas que regalan cosas como para llenar ese vacío. Ay, toma un regalito. Y vos no querés un regalito. Vos querés que la persona esté, que la persona te acompañe, que en los momentos importantes, y a veces ni te pide perdón, y toma un regalito, como si fuera suficiente. Llenar esos pequeños vacíos, que no lo van a llenar con nada, sino con la presencia de Dios. Y el hombre, cuando vive lejos de Dios, empieza a buscar cualquier cosa para sustituir. Todo lo que está en tu corazón y no es llenado con nada, uno como varón, como hombre, como mujer, empieza a sustituir los hijos, la familia. Hay gente que, pasa que los matrimonios se rompen, se desarman y la vida se termina en una separación. Y la persona, como le pasó a mi mamá, queriéndose quitar la vida, y yo reflexionando desde mis 12 años, diciendo, no vale la pena, porque vos sos más importante que el otro, vos sos más valiosa que el otro. Pero cuando ese vacío lo llenan las personas, termina pasando que se terminan destruyendo. Y cuando estamos lejos de Dios, dejamos que el enemigo destruya lo que está dentro nuestro. Cuando dejamos que el enemigo nos ponga una felicidad momentánea y un gozo en su plenitud, en su presencia, nos vamos destruyendo y secando por dentro. Otra cosa es que apaga el espíritu y que muere y nos aparta de Dios el pecado. Hay pecado, hermanos, que hemos soltado a medida que íbamos transformándonos en el Señor, vamos soltando pecados, cosas que no le agradan a Dios. Los pecados visibles, pero después están los pecados ocultos que están adentro de usted, dentro mío, y que yo lucho todos los días y el Señor sabe, porque mi lucha no es contra otra persona más que conmigo. Eso es otra de las cosas que nos apartan de Dios. Cuando estamos en pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a echar culpa. Cuando vos pecás, te sentís lejos de Dios. Cuando vos empezás a pecar, te sentís
seco, te sentís que estás fallando. Entonces el enemigo viene a acusarte en ese pecado. Ah, ¿viste? Poco te duró el cristianismo, poco te duró la oración. En vez de saber que Dios vino a perdonar a aquella mujer que la estaban por apedrear, le dijo: vete y no peques más. Entonces una de las cosas que el Señor aclara es que aborrece el pecado, pero que ama al pecador. No dejemos que el pecado nos aparte, sino que realmente podamos ser transformados de verdad a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sí, soy una pecadora, me cuesta mucho morderme la lengua, pero Señor, acá estoy una vez más queriendo hacer tu voluntad, una vez más haciendo y reflejando o queriendo reflejar tu carácter, pero ayúdame porque sola no puedo. Ahí es donde está el cambio, cuando realmente queremos de tal manera acercarnos más a Dios que morimos a nosotros mismos todos los días. Pecadores somos, pero vamos camino a la transformación, si dejamos que Dios nos transforme. El enemigo le teme al cristiano que está conectado con Dios. Porque cuando usted está conectado con el Señor, va a orar, va a buscar, no va nada que lo haga ya detener. Nada, ningún enemigo de turno, ningún diablito de turno que se te quiera levantar, ni en tu economía, ni en tu salud, ni en tu familia, ni en tu ministerio, nada te hace detener. Porque cuando estás totalmente conectado con Dios no te importa nada. Usted sabe que dice que la palabra muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? ¿Por qué? Yo te llamo, pero vos cortás cuando vos querés la llamada. Cuando sos escogido, no podés cortar la llamada. Por eso hoy estamos como pastores, me parece. Porque yo quise cortar la llamada un montón de veces, pero el Señor no me dejó. Porque hay un propósito en nosotros. Y si Dios hasta ahora no te dejó que tires la toalla, quizás tuviste un momento de debilidad, quizás tuviste un momento o se te cruzó por la cabeza dejarlo todo, o por un instante creíste que no valía la pena. Fue un instante, porque después te levantaste y seguías luchando, seguías peleando, seguís creyendo, porque sos un escogido de Dios, sos una escogida de Dios, del Altísimo, del Rey de Reyes. Y cuando estás conectado con Él, no hay enemigo de turno que te pueda hacer retroceder. Pero cuando estás distraído y desenfocado, el enemigo te tiene como títere, confundido, desconectado del propósito que Dios quiere para tu vida. Y Dios, ¿no? Sin el hombre sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él realmente no somos nada. Porque si hoy respiramos y estamos con vida, es gracias a Él. Si esa mañana Él renovó tu mentalidad, tu cuerpo para que te levantaras, la de tu familia, es porque se lo debemos a Él. Y muchas veces no entendemos. Y creo que el Señor es tiempo de empezar a llenar esos vacíos que lo ocupamos en otras cosas, en Dios, en buscar de su presencia, en realmente conectar con lo que Él quiere para nuestras vidas. No solamente en un momento de dificultad, no solamente en un momento de necesidad. Usted sabe que cuando usted se siente seco, lejos de Dios, lo primero que hace es buscarlo desesperadamente a Dios. Pero cuando solamente vivís en su presencia y solamente estás esperando que Él te conteste, aunque esté en silencio, sabes que Él está. Cuando estás conectado con Él, no importa si estás alrededor y estás solo o estás sola, sabes que Él está ahí. Y empecemos a ocupar realmente en nuestro corazón
lo que realmente importa. ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? A veces danzar, cantar, es precioso. Pero realmente, así como dijo el pastor Daniel, que es algo que me quedó grabado, que siempre lo estoy por poner y digo, ¿no será que le toque al otro y se ponga mal? Pero si la fe que tenés, si el amor por el Señor que tenés, si las ganas de servir lo que tenés no te lleva a un culto, imposible te lleve al cielo. Ay, sí, Señor, yo te sigo, yo te sirvo, yo estoy. Si esa fe, así como dijo Daniel, que me quedó, te juro, grabado, porque dice, Señor, perdoname por las veces que no fui al culto, por las veces que no te serví en plenitud y con gozo, por las veces, porque eso es lo que te hace pensar y te acerca a Dios. Si vos venís por estar en una silla, por cumplir, porque está bueno venir a la iglesia, porque me siento bien, qué lindo que es danzar, qué lindo que es cantar, pero no estás entendiendo que vos venís a buscar de la presencia de Dios para llenarte, para conectarte con Él, para sentir lo que Él está sintiendo por la humanidad, para no empezar a creer en lo que Él quiere hacer en tu familia, estás perdiendo el tiempo, porque solamente vas a venir un momento y tu vida va a seguir estando seca, va a seguir estando lejos de Dios. Eso es lo importante en este tiempo, que podamos conectar con la presencia de Dios. Y no solamente en este lugar, en nuestra casa, en nuestra familia. Empezar a que esos vacíos que los llenamos con cosas vanas del mundo, con cosas que no nos llevan a ningún lado, pensamientos que no nos llevan a ningún lado, empezar a pensar en lo que Dios quiere, en lo que Dios está anhelando de nosotros como hijos de Dios. Y reconocernos que nuestra alma, nuestra vida está diseñada para vivir en su presencia. Fuimos diseñados para estar cerca del Padre. No fuimos diseñados para estar un ratito. Fuimos diseñados para estar todo el tiempo. Y sabemos que Dios está en este lugar, pero cuando llegamos a nuestra casa nos olvidamos que Él está. Él está igual, mirándonos en todo tiempo. En cualquier espacio donde vos te muevas. Y quizás es un tiempo de enfocarnos en lo que realmente Dios quiere para sus hijos, para sus discípulos, para aquellos que están realmente, a decir, comprometidos, porque no es eso, sino realmente buscando esa salvación, y que sin Él no somos nada, y que en un instante lo podemos perder. Eso es lo que no te tiene que dejar de hacer que tengas sed y de buscar de Él, porque lo podés perder todo en un segundo. El enemigo viene y destruye todo en un momento, porque así como el Señor hizo con mi vida, el enemigo viene y destruyó todo en un momento, en un instante solamente. Pero Dios vino a restaurar. Y me costó más restaurar que romper, porque romper se rompió en un segundo. Y restaurar me costó lágrimas. Pero aún así Dios fue bueno conmigo. No dejemos y no le demos ventaja al enemigo para que entre a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Que podamos en este tiempo realmente enfocarnos en que todos necesitamos de Dios, que los que están afuera necesitan de Dios, que los jóvenes necesitan de Dios, que los niños, si entendemos que hay adultos que son rotos
porque fueron niños rotos. Empezaríamos a sanar los corazones de los niños primeramente. Y este es el tiempo que la iglesia tiene que despertar, dejar de estar dormida y dejar de pensar y de perder el tiempo, sino realmente llenar esos vacíos, que el único que puede llenarlo es el Señor. Ni la plata, ni el oro, ni lo que tengas, ni las posesiones van a llenar tu corazón más que la presencia del Señor. Y que puedas experimentar esa plenitud absoluta en su presencia. Y si así te habló el Señor en esta tarde, esta noche, quiero que te pongas de pie. Vamos a orar por esta palabra que tocó a mi vida. Gracias, Jesús. Si de Él nada podemos hacer, hermano. Si Él no está en control, nada podemos hacer. Porque Él es el único que nos da vida. Él es el que nos da soplo de vida. Él es la fuente de agua de vida. Pero necesitamos acercarnos todos los días para llenarnos de esa fuente. Recargar nuestras baterías espirituales cuando las necesitamos. No dejar que el enemigo venga a tomar ventaja